Buenas tardes, familia de Sugar Creek. Hermoso verlos a cada uno de ustedes en esta tarde. Y como decía nuestro pastor, también quiero reconocer a nuestras visitas que están acá por primera o segunda vez. Qué lindo tenerlos acá, qué honor y qué privilegio que hayan escogido de venir y estar este domingo y compartiendo este domingo con nosotros. Y por supuesto también aquellos que se han conectado en línea, aquellos que van a ver este mensaje posteriormente a través de uno de nuestros medios sociales. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares y es mi oración de que este mensaje sea de gran bendición para ustedes, al igual para cada uno de nosotros. Bueno, continuamos con nuestra serie de señales, una mirada a los milagros de Jesús. Y hoy lo que vamos a estar viendo es la sanidad del ciego de nacimiento y vamos a estar viendo el pasaje de Juan capítulo 9. No vamos a ver los 40 versículos, pero me encantaría que ustedes tomen el tiempo en meditar y leer toda la historia entera de los 40 versículos. Y por tiempo no vamos a hacer eso, pero sí vamos a cubrir bastante en esta tarde. Así que preparémonos para recibir así la bendita palabra del Señor. Ustedes saben que el mes pasado, con mi esposa sacamos nuestras hermosas nietas a pasear y fuimos al zoológico de Houston. Precisamente el zoológico de Houston queda en lo que es ubicado dentro de lo que es el centro médico de Houston. Y mientras que estábamos paseando y teniendo un hermoso tiempo, comiendo helado y disfrutándolas y viendo los animalitos y todo eso, venía mucho a mi mente memorias de los meses que había pasado yo ahí con mi hermano, cuando mi hermano fue a través de una cirugía de un tumor cerebral y después todo el procedimiento y la radiación que él había recibido. Y mientras que estábamos caminando ahí podía ver los hospitales que se ven, ¿no es cierto?, del zoológico, el Ben Taub, el hospital de emergencia de un lado, el Memorial Hermann que también se puede ver cuando uno está ahí en el zoológico. Y también pasaba por mi mente las miles y miles de personas que en ese momento que nosotros estábamos ahí disfrutando de ese tiempo, de esa tarde, que estaban sufriendo tal vez en uno de los 9,200 cuartos de pacientes que tiene el centro médico de Houston, y estaban sufriendo algún tipo de enfermedad o dolencia, o tal vez estaban siendo a través de una cirugía o de algún tratamiento, ¿no es cierto? Se dice que el centro médico de Houston recibe un promedio de 3,300 pacientes al día, más de 8 millones al año. Y eso es lo que venía a mi mente. Y por supuesto, lo que también venía a mi mente es la pregunta que yo sé que muchos de ustedes se han hecho al igual que yo, y la pregunta que se ha hecho desde el comienzo de la humanidad es que ¿por qué sufrimos enfermedades? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay dolencias en este mundo? Y la respuesta desde un punto de vista bíblico es que la enfermedad es un efecto universal en un mundo caído, en un mundo pecaminoso, donde el sufrimiento y las enfermedades son una parte de nuestra realidad cotidiana, de nuestras vidas cotidianas. Y las enfermedades y la muerte han dominado, como yo les decía, la vida en el mundo desde la caída de Adán. Y ninguno de nosotros estamos exentos de eso, sino que todos nosotros hemos sido también afectados por la caída de Adán, donde nuestros cuerpos también se enferman, envejecen, y todos nosotros un día vamos a tener que confrontar lo que es la muerte. Y sin embargo, aunque toda enfermedad es la consecuencia, ¿no es cierto?, de vivir en un mundo afectado por el pecado, eso no significa que toda dolencia o sufrimiento se debe a un pecado específico en la persona que está sufriendo alguna enfermedad. Y lo digo eso porque hoy en día muchos piensan o creen o tienen el pensamiento, la creencia de que el sufrimiento y las enfermedades son tal vez causadas, ¿no es cierto?, por algún pecado en esa persona, o porque Dios está enojado o Dios está castigando a la persona. Era precisamente ese el tema del libro de Job, ¿no es cierto? Para aquellos que están familiarizados en la historia de Job, en la Biblia, donde nos narra de que los amigos de Job durante esa historia estaban buscando, ¿no es cierto?, la razón por la cual
Job había sufrido todas las calamidades y la desgracia que había sufrido, de que en un día él prácticamente había perdido todas sus posesiones y en ese mismo día también sus hijos y sus hijas habían también muerto. Y también nos narra de que también unas llagas malignas habían llenado todo su cuerpo, desde la planta de sus pies hasta su coronilla. Y acá lo que vemos en esa historia, que los amigos de Job insistían que sus desgracias eran el resultado directo de su maldad y que él debía de arrepentirse y volver a buscar el favor de Dios para que entonces Dios volviera a bendecirlo a él. Pero nos damos cuenta que así no es la historia. Al principio del libro de Job vemos que es Satanás el causante de las calamidades de Job. Y vemos que al final del libro, en el capítulo 42, vemos cómo Dios restaura la vida de Job. Pero también vemos cómo Dios está enojado con los amigos de Job por no haber hablado de Dios, lo que es verdad, lo que es correcto. O sea, de representar a Dios de una manera correcta. Esta era la creencia popular entre muchos de los judíos del primer siglo. Al igual que era también la creencia de los discípulos del Señor, como vamos a ver a continuación en el pasaje que vamos a leer en Juan capítulo 9. Aún se dice que rabinos en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, enseñaban de que era posible que un bebé en el vientre de la madre aún podía pecar. Y que esa era la razón por la cual muchos nacían, ¿no es cierto?, con deformidades o tal vez ciegos de nacimiento, como en el caso de este ciego que vamos a leer ahora a continuación, como también fue el caso del cojo que nació así cojo de nacimiento. Así que ese es lo que vamos a ver ahora reflejado en el pasaje de hoy, donde los discípulos se acercan a Jesús mientras Jesús está caminando, saliendo del templo, y le hacen la pregunta de que si este hombre que nació ciego fue por causa de algún pecado de ese hombre o por alguna causa de un pecado de sus padres. Así que acompáñenme, vamos ahora a ver los primeros 12 versículos del pasaje de hoy de Juan capítulo 9. Así dice la bendita palabra del Señor. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y habiendo dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos al ciego y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. El ciego fue, pues, se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto, que era mendigo, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Él decía: Él es, decían unos, pero se parece a él, decían otros. Él decía: yo soy. Entonces le decían: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió: el hombre que se llama Jesús, hizo barro y lo untó sobre mis ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. ¿Y dónde está él?, le preguntaron. Y él les dijo: no lo sé. Vamos a parar ahí. El Señor nos dé oído para oír lo que el Señor quiere hablarnos en esta tarde. Este milagro en Juan capítulo 9, que todo el capítulo entero abarca y nos narra la historia del ciego, de la curación, de la sanidad del ciego de nacimiento, es la sexta señal de 8 señales que Juan nos narra en el Evangelio de San Juan. Y el propósito por el cual sabemos, el propósito principal por el cual Juan nos narra estas 8 señales es para probarnos, ¿cierto? Y para probar a su audiencia, para mostrarnos de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, para que creyeran, ¿no es cierto?, de que Él es el Salvador prometido. Y para que al creer en Él tengan vida en su nombre. Y es lo que nos dice al final del capítulo, ¿no es cierto?, del capítulo 20 en Juan, donde nos narra de que ese es el propósito por el cual el evangelista Juan escribe este evangelio.
Y es precisamente el cumplimiento, ¿no es cierto?, de lo que iba a ser el Mesías cuando Él iba a aparecer. Y por supuesto que estas son 8 señales, y no nos limitamos a estas 8 señales, porque Jesucristo hizo muchísimo más obras, muchísimo más milagros de lo que nos narran los evangelios. Si contamos todos los 4 evangelios, podemos contar aproximadamente 37 milagros que se mencionan en los 4 evangelios. Pero no paran ahí, no son solamente 37 milagros. Yo quiero que ustedes sepan que, como nos dice precisamente al final del Evangelio, en el capítulo 20, que dice muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, al punto que al final, en el último capítulo 21, nos dice que si era posible de contar todas las cosas que Jesús había hecho, no habría capacidad, ¿no es cierto?, de la cantidad de libros que se tenían que escribir, de todas las obras que Jesús había hecho. Entonces estamos hablando de que hubo una explosión de milagros cuando vino Jesús. Algo que era no visto antes, no visto en el Antiguo Testamento. Aunque vemos que hay milagros en el Antiguo Testamento, no se comparan a la cantidad de milagros que en apenas 3 años Jesús iba hacer, porque esa era la promesa de la venida del Mesías, como nos recuerda Isaías 29:18, cuando dice: en aquel día, en el día que iba a venir el Mesías, dice, los sordos oirán las palabras de un libro, y de la oscuridad y las tinieblas los ojos de los ciegos verán. Aunque el propósito principal es ese, ¿no es cierto?, de las señales, para mostrar que Jesús es el Hijo de Dios, Dios hecho carne, el Dios todopoderoso, el Dios que hace lo imposible. También vemos que cada una de estas señales y cada uno de estos milagros también satisfacían las necesidades específicas de las personas que estaban en necesidad y en gran necesidad. Lo podemos ver cuando Jesús abre los oídos de los sordos. O vemos también cuando Él libera a aquellos que estaban bajo la opresión y bajo el dominio de los demonios. También vemos cuando Él alimenta a las multitudes hambrientas. O como también oímos y escuchamos la semana pasada cuando el pastor Joel nos trajo el mensaje de la tormenta perfecta, de cómo Jesús calma la tempestad y la tormenta que acechaba con la vida de sus discípulos. Todo eso satisfaciendo las necesidades personales, individuales de cada persona. Y este milagro, el que acabamos de leer, satisfacía la necesidad de dar la vista a un ciego de nacimiento que había estado marginado y estaba, ¿no es cierto?, mendigando en la oscuridad total toda su vida. Ahora nos encontramos en el capítulo 9, apenas a unos 6 meses de la cruz. Y sabemos que Jesús se acerca y viaja a Jerusalén. En el capítulo 7 vemos que Jesús se dirige a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y en el capítulo 8, justamente antes de ya entrar en el capítulo que acabamos de leer, en el capítulo 9, vemos que Jesús tiene una confrontación severa ahí con los judíos, con los líderes religiosos, al punto de que tomaron piedras para apedrearle, para matarlo en ese momento ahí en el templo. Y era por la razón que Jesús les dice, cuando les dice: en verdad te digo que antes de que Abraham naciese, yo soy. Y lo que Jesús estaba diciendo ahí, yo soy eterno, está hablando de la preexistencia de Jesús. Para aquellos que dicen que Jesús nunca dijo que Él era Dios, en este preciso pasaje podemos ver claramente que Él estaba declarando que Él es divino. Y los judíos entendieron eso, y por eso que tomaron piedras para apedrearle, porque estaban considerando que Él estaba blasfemando. Y nos termina diciendo ahí el versículo 59 del capítulo 8, que entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó, y dice, y salió del templo. Decía aquí entonces que cuando Él sale del templo junto con sus discípulos, es que pasa y ve a este ciego. Y ahí es donde enganchamos ahora con el versículo 1 del capítulo 9. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y es importante, hermanos, hermanas, de notar el detalle acá y de observar que Jesús vio a un hombre en necesidad, mientras que sus discípulos tenían más bien una pregunta teológica y completamente ignorando la necesidad de este hombre, ¿no es cierto? Ellos vieron a un hombre y la ceguera de este hombre en relación de la consecuencia o el resultado de algún pecado de él o de sus padres.
Entonces lo que acá vemos que Jesús le está enseñando, y la lección que le está enseñando a él y a nosotros, es de que no podemos llegar a esa conclusión precipitada, ¿no es cierto? Porque ahora vamos a ver a continuación lo que eso significaba y el por qué realmente este ciego había nacido así, ciego de nacimiento. Lo primero que entonces notamos aquí en este primer versículo es que Jesús toma la iniciativa y busca al hombre ciego para atender su necesidad. Ese es nuestro Jesús, siempre Él buscando al que está en necesidad. Y es exactamente, en este caso, al ciego y su necesidad, tomando la iniciativa, pero es también lo que pasó con tu vida y mi vida, ¿no es cierto? Cuando nos dice que Él vino a buscar y salvar a aquellos que estaban perdidos. Tú y yo estábamos perdidos, y si Él no hubiese tomado la iniciativa, tú y yo hubiésemos continuado a estar perdidos por toda una eternidad. Pero vemos el amor de Cristo, de alcanzarnos, de buscarnos, ¿no es cierto? Así como lo hizo con este ciego, primeramente para suplir su necesidad física. Me encanta porque el Salmo 146:8 resume, ¿no es cierto?, el propósito por el cual el Mesías iba a venir. Cuando dice: el Señor abre los ojos a los ciegos, el Señor levanta a los caídos, el Señor ama a los justos. Entonces, ¿qué es lo que vio el Señor? ¿Qué es lo que vieron los discípulos? Como yo les decía, cuando los demás veían a un mendigo, ¿no es cierto?, un hombre marginado, despreciado por la sociedad, un hombre considerado un pecador, como también merecedor de lo que le estaba pasando, pensando de que tal vez Dios lo estaba castigando, ¿no es cierto?, y por eso él sufría esa enfermedad o esa ceguera. El contraste de todo esto es que el Señor vio un hombre quebrantado, en absoluta incapacidad, en desesperanza, ¿no es cierto? Un hombre que había pasado toda su vida en la oscuridad total, un hombre que nunca había visto el cielo y el amanecer de una mañana, ni tampoco había visto nunca el color rojizo del cielo cuando es el atardecer, que nunca había visto los colores verdes de los árboles, ni tampoco el color azul del cielo, que tampoco nunca había visto, ¿no es cierto?, el rostro de su padre y su madre, y tal vez sus hermanos, si tenía hermanos. Pero el Señor sí lo vio. Y acá vemos entonces que aprendemos de Jesús, que Jesús ve nuestras necesidades y se acerca con compasión a aquellos que están afligidos y quebrantados. Lo vemos claramente acá. Como nos dice también el Salmo 147:3, Él sana a los de corazón quebrantado, y dice: y les venda las heridas. Esa es la clase de Salvador que es Él. Ese es nuestro Jesús, ¿no es cierto? Lleno de compasión, lleno de amor, lleno de gracia, interesado, ¿no es cierto?, en nuestras necesidades, interesado en ser nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y como nos dice, ¿no es cierto?, también ahí en Mateo 9:36, cuando Jesús se acercaba y veía las multitudes, ¿qué es lo que veía? Dice: y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Jesús moviéndose en compasión. Hermano, hermana, el Señor está al tanto de cada una de tus necesidades. Él conoce tu situación, Él no es indiferente. Él sabe tu necesidad aún antes que tú se la pidas. Mateo 6:8 nos dice: porque el Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes se lo pidan. O sea que es tremendo de pensar eso y meditar en esas palabras. Y algo que yo quiero que tú recuerdes, que nunca estás más cerca de Dios, de sentir su presencia, ¿no es cierto?, tan palpable, tan real, que cuando estás sufriendo y estás padeciendo alguna necesidad y estás en medio de una enfermedad. Esta fue la realidad de este ciego cuando Jesús se le acerca, y es también tu realidad en el día de hoy. Entonces, ¿cómo responde Jesús? ¿Cómo responde Jesús a la pregunta de sus discípulos? Y en el versículo 2 y 3 vemos que sus discípulos le preguntaron entonces, dice: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús le respondió: ninguna de las dos cosas, sino que ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que dice que las obras de Dios se manifiesten en él, para que Dios sea glorificado a través de este sufrimiento, a través de esta enfermedad. Y entonces vemos que la respuesta que Jesús da
¿no es cierto? En esta ocasión acá lo que le está diciendo que no toda enfermedad física es por motivo de algún pecado en la persona. Lo que estaban errados en lo que ellos, en su teología, en lo que ellos pensaban, en lo que los rabinos enseñaban. Y esto que nos dice a nosotros. Si estás pasando por alguna enfermedad o sufrimiento en tu vida, quiero que sepas que no es porque no tienes suficiente fe o porque Dios está enojado contigo, o porque Dios no se interesa de tu necesidad o porque Dios te está castigando. Tenemos que ver que entonces nuestro sufrimiento, el porqué del sufrimiento es nuestro sufrimiento, enfermedades, son oportunidades para ver la fidelidad y el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas. Son oportunidades. Y si de acuerdo con su soberana voluntad, hermano, hermana, Dios opta por no sanarte, eso no significa, como yo te decía, que no tienes suficiente fe o que Dios esté enojado. Dios siempre permanece fiel y que Él continúa, y esa es la parte que queremos tener, que Él continúa obrando en tu vida a pesar de lo que estás sufriendo. Él continúa obrando en tu vida aún a través de tu sufrimiento y de tus enfermedades. Y si hay alguien que conocía acerca del amor de Dios, la compasión de Dios, la fortaleza del Señor, y si hay alguien que sabe lo que es sufrir y aún pedirle a Dios muchas veces que ella sea sanada, es nuestra heroína de la fe también, Joni Eareckson Tada, esta autora y conferencista cristiana, en la cual ella quedó tetrapléjica o cuadripléjica, ¿no es cierto?, por un accidente de clavado a la edad de 17 años de edad. Y ella dice lo siguiente con respecto a sus dolencias, al hecho de lo que ella estaba sufriendo y acerca de también de no recibir la sanidad. Ella dice lo siguiente: Él ha elegido no sanarme, sino sostenerme. Cuanto más intenso es el dolor, más cerca es su abrazo. Aún vemos ahí que Dios está obrando y Dios está, ¿no es cierto?, podamos nosotros experimentar el amor, el abrazo, la gracia, la fortaleza que el Señor nos trae aún en medio de nuestra situación y nuestro sufrimiento. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, que también quien escribió 2/3 del Nuevo Testamento, quien hizo milagros excepcionales, tremendo, usado por la mano poderosa de Dios. Pablo también, ¿no es cierto?, pide a Dios 3 veces que quite ese sufrimiento que él tenía. Algunos estudiosos dicen que es posible que él tenía tal vez una enfermedad en sus ojos. No sabemos exactamente cuál era el sufrimiento que él tenía, ese aguijón en la carne que él tenía, pero era un sufrimiento físico que él tenía. Y en 2 Corintios 12, 8 y 9, ahí nos resume lo que el Señor, de qué manera le contesta y de qué manera Dios está obrando. Porque ahí tenemos que ver que Dios está obrando también en medio de su sufrimiento y cómo Dios se glorifica. Cuando Él dice así, Pablo: acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que me lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré. Más bien, dice, ¿en qué? En mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí, para que la presencia del Señor sea real en mi vida, para que el abrazo, como dice Johnny, el abrazo de Dios, uno lo sienta tan cercano a uno. Jesús le dice a sus discípulos entonces que esta enfermedad es para la gloria de Dios, es para que Dios se manifieste en las obras de Dios, y eso nos recuerda entonces que Dios sana conforme a su soberana voluntad y propósito. Él sana conforme a su soberana voluntad y propósito. Y eso me lleva entonces a continuar leyendo en la historia de que cómo continúa la historia y vemos el milagro de cómo Jesús lo sana. Pero justo antes de que vemos cuando Jesús escupe en tierra y le unta, ¿no es cierto?, el barro en sus ojos, tenemos que tener un poquito ver lo que está ocurriendo acá. Ese ciego no sabía quién era Jesús, ni lo había visto porque no lo podía ver.
Y cuando Jesús sale del templo y él se encuentra con este ciego, hay una conversación que está ocurriendo, la que acabamos de leer, ¿no es cierto?, con los discípulos. Y es cuando él está llegando, cuando Jesús y sus discípulos están llegando de estar delante de este ciego de nacimiento, que Jesús dice las palabras en el versículo 5. Dice, mientras estoy en el mundo, le dice a sus discípulos, yo soy la luz del mundo. Y eso es lo que nos dice ahí, que aquel que es la luz espiritual del mundo, también proporcionaría ¿qué? Luz física a este hombre que había vivido siempre en la oscuridad. Pero tenemos que ver también lo interesante y lo curioso que es este milagro. Porque este hombre no podía ver o sea, tan solo escuchó esas palabras. Inmediatamente vemos que Jesús, me imagino que el ciego estaba sintiendo la humedad en sus ojos, ¿no es cierto?, del barro, ¿no es cierto?, mezclado entre la saliva del Señor, untándole sus ojos. Me imagino que este ciego y mendigo nunca se imaginó que un día el Hijo de Dios iba a aparecerse, ¿no es cierto?, delante de él y lo iba a sanar. Como también nunca se imaginó que un día, más de 2000 años después, estaríamos nosotros ahora hablando en esta tarde acerca de este milagro que el Señor hizo en su vida. Y fíjense en el versículo 6 cómo continúa, porque justamente después de que Jesús termina diciendo eso, yo soy la luz del mundo, dice, habiendo dicho esto, versículo 6, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos al ciego y le dijo, ve y lávate al estanque de Siloé, que quiere decir enviado. El ciego fue pues, se lavó y regresó viendo. Oh, sin duda es una manera inusual de ver este milagro, ¿no es cierto? Y muchos estudiosos de la Biblia se han preguntado el por qué el barro y todo eso. Y es el único pasaje que vemos, aunque Jesús utilizó saliva, ¿no es cierto?, en otros milagros, como en Marcos capítulo 7, lo hizo con el sordomudo que le puso saliva en sus oídos y lo sanó. O como fue también con otro ciego en Marcos capítulo 8, que tan solo le puso saliva en sus ojos. Este es el único pasaje que vemos que usó lodo mezclado con saliva y untarle los ojos, ¿no es cierto?, al ciego. Y algunos de los padres de la iglesia interpretan este acto, ¿no es cierto?, del Señor a la luz de Génesis capítulo 2, versículo 7. O sea que como que el lodo simboliza, ¿no es cierto?, que el Señor estaba creando ojos nuevos. Ahora bien, ahora vamos nuevamente a la imagen de que le unta los ojos con lodo y lo envía ¿a dónde? Al estanque de Siloé. Y si tenemos en la pantalla, ahí tenemos la foto del estanque de Siloé. Ahí tenemos la pantalla, tenemos lo que es en la parte superior, esa cúpula dorada, es la cúpula dorada que se encuentra hoy en día en Jerusalén. Es más o menos, esa es el área de lo que era el templo y donde se encontraba el templo en el tiempo de Jesús, en esa área. Y si se fijan las dos letras A y B, ahí en rojo, esa es la localidad o el lugar donde se encuentra el A, donde tradicionalmente se consideraba que era el estanque de Siloé, hasta hace unos 10 años que se hicieron nuevas excavaciones. Y en el año 2014, 2015, donde aparece la letra B, es donde parece ser que se encontró el verdadero estanque de Siloé. Aunque las distancias son las mismas, están relativamente cerca, ¿no es cierto? Pero yo quiero que ustedes vean la distancia a donde se encuentra la cúpula dorada, más o menos en esa área. Se dice que estaba entre un cuarto a casi media milla de distancia, que este ciego tiene que caminar en obediencia a lo que Jesús le dice. Me imagino tanteando y ahí caminando entre la gente y la muchedumbre en las calles de Jerusalén en ese tiempo. Acuérdense que, ¿no es cierto?, este era el tiempo de la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Y bueno, me imagino mucha gente, un gentío ahí, y él se dirige y ahí tanteando llega a ese estanque de Siloé. Y vemos que él se lava y recibe la vista. Qué tremendo, ¿no es cierto? Qué tremendo, pero aunque no sepamos cuál sea la razón por la cual Jesús utilizó lodo, y hay muchos que hablan acerca del lodo, como le acabo de decir acerca de los padres de la iglesia, que lo ven a la luz de Génesis, ¿no es cierto? Y literalmente Jesús está creando nuevos ojos, ¿no es cierto?, del barro, así como Dios creó al hombre del polvo.
Sea cual sea, sabemos que Jesús, Él es soberano sobre toda enfermedad y que solo Dios puede crear nuevos nervios ópticos, nuevas pupilas, nuevas retinas, nuevas córneas, un nuevo ojo. Esto es un milagro creativo, hermanos. Esto no fue una sanidad así de, bueno, yo pensaba que estaba ciego. Él no podía ver desde nacimiento. Y vemos acá cómo Jesús lo sana. Me gusta lo que dice el teólogo Leon Morris acerca de esto, cuando él dice: Jesús realizó sus milagros con su mano soberana y no podía limitarse a normas de procedimientos. Él curaba como le placía. O sea que para que no tuvieran una fórmula, ahora está el barro sagrado, ¿no es cierto? Entonces todos iban a usar el barro, ¿no es cierto? No, porque vemos que Jesús sanó de diferentes maneras. A veces habló la palabra, ¿no es cierto? Llamó a Lázaro fuera de la tumba. En otro caso el centurión le dice: tan solo di la palabra y mi siervo será sano. Y así fue. O en otras ocasiones, como la mujer que sufría el flujo de sangre por tantos años, que tocó el manto de Jesús y fue sanada. O sea que no hay una manera en la cual podemos, ¿no es cierto? A ver, ¿cuál es la manera de sanar? No, de ninguna manera. Acá vemos cómo Él sana de acuerdo a su propósito y su voluntad. Y también lo que nos dice acá, y lo que nos está diciendo acá, que Dios sana como Él quiere y cuando Él quiere. Eso es lo que nos está diciendo acá, que Él sana cuando Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Y eso también lo que nos dice a ti y a mí, es que no siempre Dios sana a todos todo el tiempo. La voluntad de Dios en la sanidad no es una fórmula en la cual nosotros podemos manipular o proclamar o decretar o decir cosas positivas o de tener una fe enorme, ¿no es cierto? Que eso es lo que va, ¿no es cierto?, a influenciar o a manipular o retorcer el brazo de Dios para que recibamos la sanidad. Este hombre ni siquiera estaba buscando la sanidad. Ni siquiera estaba buscando la sanidad. Y Dios lo sanó. Y aunque algunos experimentarán la mano soberana de Dios, ¿no es cierto? Y la mano soberana y sanadora de Dios en sus vidas, siendo sanados de sus dolencias físicas, mientras otros tal vez continuarán sufriendo y no serán sanados. Una cosa sí podemos estar completamente seguros, con plena certeza de todo esto: que Dios nos garantiza que todos serán sanados en el cielo. Absolutamente todos. Tus seres queridos, aquellos que han partido, aquellos que se han ido y han fallecido y han pasado al otro lado de la eternidad por alguna enfermedad, ellos ahora en este momento están completamente sanos. Apocalipsis 21:4 nos recuerda, dice: Él enjugará, dice, toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá, dice, más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, dice, que han pasado. Y vemos eso, que esa es la realidad, eso es lo más importante, ¿no es cierto? No es que no podemos creer que Dios nos sane hoy, Dios sana. Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos. Pero nadie puede garantizar, ¿no es cierto?, la sanidad de este lado de la eternidad, pero sí podemos garantizarla del otro lado de la eternidad. Y en cada circunstancia, yo quiero animarte, hermano, hermana, permite que esta promesa de Apocalipsis 21:4, que esta promesa de Dios traiga consuelo a tu vida. Tus años de sufrimiento e incertidumbre no son más que un vapor, escuchen bien esto, un vapor aquí en la tierra. Pero tu eternidad de gozo perfecto, de sanidad perfecta, nunca terminará, nunca se acabará. Amén. Y es interesante entonces ver que en esta historia del ciego, ya terminando, representa también la historia de cada uno de nosotros. Porque hay otra ceguera que no es una ceguera física, que es la ceguera espiritual, en la cual todos nosotros nacemos en este mundo. Y así como el ciego estaba en la oscuridad completa, nosotros también estábamos en una oscuridad completa, sin buscar a Dios, no interesados de Dios. Pero vemos que cuando el Evangelio y el poder del Evangelio iluminó nuestros corazones, nos mostró aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice, nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Y cuando vimos acá en la historia que acabamos de leer, es evidente que Dios estaba trabajando y continuó trabajando en la vida de este ciego, en el corazón de este ciego. Porque ya terminando, después de que él recibe la vista y los vecinos estaban cuestionando, nos dice la historia de que él fue interrogado y fue llevado delante de los fariseos y fue interrogado por los líderes religiosos. Y los líderes religiosos se negaron a creer en la sanidad y se negaron, ¿no es cierto?, a creer de que él aún era ciego de nacimiento. Llaman a los padres vienen y testifican y le dicen que si él realmente había nacido ciego, y ellos dicen sí, él nació ciego. Y cuando le preguntan, entonces, ¿cómo es que él puede ver ahora? Y los padres dijeron, no nos pregunten a nosotros, pregúntenle a él, porque él tiene ya edad mayor para contestar. O sea, que sabemos que este hombre tenía entre 20, tal vez 30 años, ya era un hombre. Y los padres, qué buenos padres, ¿no es cierto?, no querían saber absolutamente nada, porque tenían miedo y temor de contestarle a los fariseos de que Jesús lo había sanado, porque es lo que él había dicho ya y había anunciado. Pero termina la historia acá de que después de que él tiene esta confrontación, el ciego, con los líderes religiosos que lo excomulgan y lo echan de la sinagoga. Y en ese momento, nuevamente, así como Jesús tomó la iniciativa para buscar a este ciego y sanarlo, ahora vemos que Jesús nuevamente toma la iniciativa. En el versículo 35 nos dice que cuando Jesús se enteró que lo habían expulsado de la sinagoga, fue a buscarlo y dice así: Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y hallándolo nuevamente lo fue a buscar y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? De nuevo Jesús toma la iniciativa, primero para abrir sus ojos físicos y ver, para que él pudiera ver el mundo que lo rodea, para poder nuevamente poder ver a sus padres, poder ver, ¿no es cierto? Pero segundo también, lo más importante, para abrir los ojos de su corazón y para poder ver a Cristo. Y en el, amén. Y en Juan 9:36 al 38 leemos que él respondió y dijo: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: pues tú le has visto. Ahora sí lo podía ver. Y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo: creo, Señor, y le adoró. Este hombre no dudó, no pidió ni ciertas pruebas, cayó de rodillas y le adoró a él. Y aunque la iniciativa, ¿no es cierto?, divina es responsable de nuestra redención, de nuestra regeneración, nos corresponde a nosotros la respuesta sumisa, la respuesta de fe, ¿no es cierto?, a Jesucristo, de poner nuestra fe, de creer en Él. Y así como le dio la vista espiritual a este ciego, también cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, Él restaura y nos pone un nuevo corazón y nos da la vista para entonces poder ver a Jesucristo y recibirle a Él como nuestro Señor y Salvador. Y esa es mi oración para ti hoy. Si tú nunca has venido a la fe en Jesucristo, mi oración es de que en esta tarde el Señor abra los ojos de tu corazón para que tú puedas ver a Cristo y al verlo a Él entonces puedas responder por fe y recibirle a Él como el Señor y Salvador de tu vida y de salir de las tinieblas y pasarte a su luz admirable y poder gozar de una vida eterna, de una vida y vida en abundancia de aquí en adelante y para toda la eternidad. Amén, hermanos. Amén. Y si quieres tomar esa decisión y si has tomado esa decisión de poner tu fe en Jesucristo, no te voy a enviar al estanque de Siloé, ni tienes que caminar media milla, pero sí quiero que salgas de tu lugar y después del servicio y a la mano derecha pases por nuestro centro de siguientes pasos. Ahí tenemos colaboradores que van a estar para explicarte un poquito más de lo que significa el recibir a Cristo, el venir a poner tu fe en Jesucristo, el orar por ti si tienes alguna necesidad. Así que te animo que pases al centro de siguientes pasos terminando el servicio de hoy. Hermanos, vamos a orar y terminar así. Padre eterno, te amamos, te damos gracias por mostrarnos tu gran amor, tu gran compasión de moverte, Señor, en compasión y en amor hacia la necesidad de este ciego, Señor. Y Señor, eso nos da
el ánimo, Señor, y la fortaleza y la gracia, Señor, de saber que, Señor, tú no eres indiferente a nuestras enfermedades y nuestras dolencias. De que podemos creer, Señor, de que tú eres un Dios soberano y tú puedes sanar y hacer un milagro en nuestros cuerpos físicos. Pero si no es así, Señor, si no es de acuerdo a tu soberana voluntad, Señor, de que tú lo hagas como lo hemos visto en tantas ocasiones, sabemos que, Señor, tú continúas obrando y que aún nuestro sufrimiento puede obrar para tu gloria y tu honra, Señor. Así como lo vimos en la vida de Johnny, Señor, Eric Sentada. Gracias, Señor, por hacer tu obra en nuestras vidas, por animarnos, Señor, y por cada uno de mis hermanos y mis hermanas se encuentran aquí en esta tarde, de lo que estén padeciendo, lo que estén sufriendo, de que en esta tarde ellos puedan encomendarte a ti sus dolencias, sus necesidades y saber de que tú obrarás conforme a tu soberana voluntad en sus vidas, para tu gloria y para tu honra. Lo pedimos esto en tu nombre, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice amén. Gracias, hermanos.